la cena del Señor. Qué grande que es nuestro Dios, que Él siempre nos mira y nos tiende sus brazos de amor y perdona todos nuestros pecados y nos levanta. Simplemente tenemos que decirle: Señor, salva. Y el Señor nos salva. Hoy no quiero llevarlos a 1 Corintios, capítulo 12, donde nos vamos a encontrar con una serie de dones que el Señor reparte a la iglesia. Y digo que es maravilloso como Dios se mueve. Y dice, por ejemplo, los versículos 1, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos, que no conocíamos a Dios, se daban arrastrado hacia los ídolos mudos. Es decir, nos conformábamos que nos decían: acá podés venir a adorar porque hay una estatua y esta estatua representa tal o cual, o incluso a Dios. Y después dice el versículo 4. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios, el cual hace todas las cosas en todos. Quiera Dios bendecir esta lectura en nuestros corazones. Y hay una reflexión que quiero hacer en esto, que nos habla de un mismo Espíritu, de un mismo Señor y de un mismo Dios. Es decir, la Trinidad de Dios en funcionamiento. Primero, el Dios creador que nos salvó, que nos creó. El Cristo que nos salvó, porque el Señor fue hasta la cruz, cargando con todos nuestros pecados. Y somos todos guiados por el Espíritu Santo. Es decir, que nada se mueve sin la Trinidad de Dios. En aquellos tiempos no estaba escrita la Biblia. Y al no estar escrita la Biblia, Dios se manifiesta de distintas maneras. Y se habían dado dones de profecías, dones de lengua, dones de sanidad, para que la gente pueda ir entendiendo el plan de Dios. No podían ellos tener algo en la mano todavía porque no estaba escrito. ¿Por qué? Porque eran 11 los discípulos nada más. Y con el correr de los tiempos, los discípulos se van. Entonces fueron escribiendo cada uno de ellos la palabra de Dios. Y apareció el canon bíblico, donde cada uno de nosotros hoy podemos levantar y decir: tenemos la Biblia. Y aquí encontramos la Biblia. Y el apóstol Pablo, escribiendo estas cosas, lo dice claramente, hermanos. En cuanto a dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Hay dones espirituales
espirituales que se manifiestan en la iglesia y que la Biblia los deja claramente asentado hoy en día. Aún Pablo llega a un momento que tiene que decir que cesarán las lenguas. ¿Saben lo que es cesar, no? Que se terminará de hablar la lengua. Que cesarán las profecías, que se terminarán de hablar las profecías. ¿Por qué? Porque ahora está la palabra de Dios. Él nos ha dejado su palabra para que nosotros sigamos sus conceptos. Y por eso el apóstol Pablo toma firme esta posición y empieza a aclarar. Dedíquense a los dones espirituales, no los dones materiales. Esos ya han pasado. Ahora dedíquense ¿al qué? Al evangelio, a los maestros, enseñadores y evangelistas. Son los temas que hacen a lo espiritual de Dios. Nadie puede conocer la palabra de Dios si no tiene la guía del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo levanta dentro de la iglesia enseñadores, maestros, evangelistas y pastores. ¿Para qué? Para llevar el proyecto de Dios a toda la humanidad. Y hoy se levanta estos 4 testimonios claros que hay en las iglesias. Hay maestros de la ¿qué? De la Escritura. Hay ¿qué? Pastores que se dedican a pastorear lo que está escrito en la Escritura. Hay evangelistas que se dedican a evangelizar el Evangelio de Jesucristo que está en la Escritura. No se levanta a evangelizar. A mí anoche me apareció alguien y me habló y yo hoy salgo para tal lado. ¿Está en la Escritura? Si está en la Escritura, vaya y hágalo. Si no está en la Escritura, no es de Dios. Porque el Espíritu Santo guía a través de la palabra de Dios. Pero ¿cómo, pastor? ¿No está más el don de lengua? Por lo que yo entiendo acá, ¿no? ¿Sabe por qué? En ese tiempo se tenía que manifestar el don de lengua. Y ese don de lengua que Dios le daba, dice, si alguien tiene el don de lengua, que haya un intérprete. ¿Saben lo que es un intérprete? Alguien que pueda discernir eso que está diciendo. Por ejemplo, si yo me pongo hoy a hablar en jeringoso, ¿ustedes me entienden? No. Pero si hay alguien que dice jeringoso, yo entiendo y empiezo a interpretar, supuestamente es eso. ¿Se da cuenta? Hay que ver un intérprete. Yo estoy hablando, hermanos, lo que el Señor da a través de las Escrituras. Esto que le estoy diciendo está en la palabra de Dios. Y la iglesia se mueve bajo la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que levanta, no yo levanto. Yo escucho muchas veces decir, yo siento que tengo que hacer tal cosa. Usted no tiene que sentir nada. Porque el que hace el proyecto es Dios, no yo. Yo lo único que tengo que hacer, obediente a la voz de Dios y hacer lo que Dios me manda. Y cada uno de nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones y nos lleva a discernir lo que tenemos que hacer. Ese es el proyecto de Dios. Ya las lenguas han cesado. Ya las profecías han cesado. ¿Qué profecía más queremos si todo está escrito acá? Dios nos ha dejado toda la Escritura para que nosotros la podamos discernir. ¿Y cómo la vamos a poder discernir? Bajo la guía del Espíritu Santo. Acuérdense las 3 cosas. El Dios creador, el Cristo Salvador y el Espíritu Santo el guiador. El Espíritu Santo, dijo Jesús, vendrá sobre ustedes y los guiará a toda verdad. No a alguna verdad, a toda. Esa palabra
recuérdela siempre. Lo que el Espíritu te guía es a toda verdad, no a toda duda. ¿Y será de Dios o no será de Dios? El Espíritu te guía que es de Dios. Y cuando el Espíritu te guía, levántate y camina. Y andá. Yo quiero evangelizar, pero no quiero estudiar la Biblia. Muy difícil que sea un evangelista. ¿Saben lo que voy a hacer? Un simple charlatán. Yo quiero enseñar, pero no quiero ir a la escuela. Muy difícil que pueda enseñar. Yo quiero ministrar la alabanza, pero no quiero estudiar. No quiero saber música. ¿Cómo va a ser? Pero Dios levanta. Y cuando Dios levanta, nadie lo toca. Porque es el ungido de Dios. Y es la ungida de Dios. Y es el pueblo ungido por Dios. Ustedes saben que frente a estas dificultades que vivimos, de la pandemia y de tantas cosas, donde muchos vuelven a la iglesia y muchos se van de la iglesia. Porque dicen, si es Dios, ¿por qué permite tal cosa? ¿Y por qué permite esto? Yo me acuerdo una vez en una reunión estábamos y una hermana se levantó muy triste. Dice, Dios algún día me va a dar cuenta a mí por qué se llevó a mi marido. Dios nunca nos va a dar cuenta a nosotros. ¿Saben por qué? Porque Él es santo. Y los santos no dan cuenta. Nosotros somos pecadores y somos los que nos tenemos que arrepentir. Y somos los que tenemos que ir a Dios. Y saben, Dios no está muy lejos de nosotros. Simplemente está en la vuelta. Y el Señor nos está esperando. Jesucristo nunca se va de nosotros. Nosotros nos vamos de Él. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Se acuerdan? Se fue de la casa de su padre y vivió su vida. Pero cuando volvió el padre, ¿dónde estaba? Donde lo había dejado. Dice que cuando lo vio fue movido a misericordia. ¿Quién lo vio? El Padre. Cuando volvemos a Dios, el Espíritu de Dios nos abraza, el Señor nos recibe y el Padre se alegra y hace una fiesta. Esa es la bendición, hermanos. El don que Dios te ha dado es el don que vos tenés que ejercitar en el Espíritu. Ahora, fíjese lo que dice allí en Hebreos, capítulo 5, versículo 4. Nadie ocupa cargo por iniciativa propia. Más bien, lo ocupa el que es llamado por Dios. El que es llamado por Dios. Todos los que ocupan cargo por iniciativa propia es un fracaso. Pero los que son llamados por Dios, nadie los mueve, nadie los quita, nadie los arranca. Simplemente el Señor está siempre dispuesto a abrazarnos, a consolarnos, a recibirnos y darnos la bendición. En nosotros está, en poder limpiar nuestros oídos y escuchar la voz de Dios. Cuando Dios te llama, no seas rebelde al llamado de Dios. Y cuando no somos rebeldes, el Señor nos bendice y nos pone en el lugar indicado. Yo quiero servir al Señor. Me acuerdo siempre en una conferencia en Santa Fe, donde fui a hablar. Y pregunté, ¿hay alguien que quiere servir al Señor? Eran 400 jóvenes, más o menos. Y muchos levantaron que querían servir al Señor. Y pregunté,
¿Ustedes quieren servir al Señor? Sí, queremos servir al Señor. Hay un escobillón, un trapo de piso y un balde. ¿Quién no quiere ir a levantar? Ah, no, yo no. Eso no es trabajo para mí. El que quiere servir al Señor sirve en todo lugar, en el más chiquito y en el más grande. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a dar. Cuando Dios te llama, no pongas excusas, andá y servir. Y servir al Señor. ¿Ustedes saben por qué Isaías fue grande como profeta? Porque llegó un momento que el Espíritu de Dios se movía. Se movía. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías sabía el problema que estaba sucediendo y no dijo, yo tengo miedo, mejor me quedo. Dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Y saben cómo terminó Isaías? Aserrado entre dos tablones. ¿Saben por qué? Porque prefirió servir a Dios y no servir a los hombres. Yo no sé dónde Dios quiere que vos sirvas, pero si te llama a servir, hay un montón de tareas para hacer. El de discipulado, el de visitación, el de mantenimiento, el de servicio, el de acomodar las cosas. Hay lugar para servir a Dios. Y ese lugar, ¿saben quién lo agarra? El que escucha la voz de Dios. Y el que escucha la voz de Dios lo hace porque el Espíritu Santo está sobre él. En esta mañana, yo no sé cómo estamos cada uno de nosotros. No sé. Pero sí sé una cosa, que el Señor te trajo a este lugar porque te está llamando y quiere bendecir primero tu vida, segundo tu hogar, tercera tu familia y cuarto el barrio donde estás viviendo. ¿Saber con quién lo va a hacer? Con vos. Yo no puedo ir a decirte a tu casa lo que vos tenés que hacer. No puedo decirte lo que vos tenés que hacer con tus hijos. No puedo decir lo que vos tenés que hacer con tu barrio. Pero sí puedo decirte que juntos vamos a brillar en esta ciudad donde Dios nos puso. Que Dios te bendiga en este día. Que te levantes con fuerza y dejarte conducir por el Espíritu Santo. Porque Dios te está llamando. A Él sea la gloria.